Buenas noches, en esta sección se verá el tema de intercambiadores de calor. Más específicamente se verán los tipos de intercambiadores de calor, coeficiente total de transferencia de calor, análisis de los intercambiadores de calor y por última parte comparación entre intercambiadores de calor. Veamos un poco acerca de qué son los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. Acá podemos ver una imagen de lo que es un intercambiador de calor. Usos de los intercambiadores de calor. En la práctica, los intercambiadores de calor son de uso común en una amplia variedad de aplicaciones, desde los sistemas domésticos de calefacción y acondicionamiento del aire hasta los productos químicos y la producción de energía en las grandes plantas. En un intercambiador de calor, la transferencia de calor suele comprender entre convección en cada fluido y conducción a través de la pared que los separa. Tipos de intercambiadores de calor. En primer lugar tenemos el de doble tubo o tubos concéntricos. Consta de dos tubos concéntricos de diámetros diferentes. En este tipo de intercambiador, uno de los fluidos pasa por el tubo más pequeño, en tanto que el otro lo hace por el espacio anular entre los dos tubos. En un intercambiador de calor de doble tubo, son posibles dos tipos de difusión de calor. Uno, el flujo paralelo de los fluidos, el frío y el caliente entran en un intercambiador por el mismo extremo y se mueven en la misma dirección. Por otra parte, el contraflujo, los fluidos entran en el intercambiador por los extremos opuestos y fluyen en direcciones opuestas. Por otra parte, tenemos los de compacto. Los intercambiadores de calor de compacto están diseñados para conseguir una gran área superficial de transferencia de calor por unidad de volumen. Los intercambiadores compactos son de uso común en la transferencia de calor de gas hacia gas y de gas hacia líquido. Acá podemos ver un intercambiador de calor compacto de flujo cruzado no mezclado y en esta otra imagen uno de flujo cruzado mezclado. También tenemos de tubos y coraza. El intercambiador de calor de coraza y tubos es el más utilizado en la industria. Está formado por una coraza y una multitud de tubos. Se clasifican por el número de veces que pasa el fluido por la coraza y el número de veces que pasa el fluido por los tubos. También están los de placas y armazón. Consta de una serie de placas con pasos corrugados y aplastados para el flujo. Los fluidos caliente y frío fluyen en pasos alternados. De este modo, cada corriente de fluido frío queda rodeada por dos corrientes de fluido caliente, lo que da por resultado una transferencia muy eficaz de calor. Por última parte, tenemos el regenerativo. Es un tipo de intercambiador de calor donde el calor del fluido caliente se almacena de forma intermitente en un medio de almacenamiento térmico antes de ser transferido al fluido frío. Tiene una única ruta de flujo en la que los fluidos calientes y fríos se pasan alternativamente. Los intercambiadores de calor son dispositivos usados para transferir calor entre dos fluidos a través de una pared sólida. Si analizamos la imagen que se tiene en la presentación, se puede observar que existe un fluido caliente, un tubo, un pequeño cilindro, un fluido frío que está cubierto por otro tubo más grande. Primero, del flujo caliente se transfiere el calor del mismo por convección hasta que este calor llega a tener contacto con la pared sólida del tubo. Esta pared sólida transfiere el mismo calor por conducción ya que están en serie hasta el diámetro externo de este tubo pequeño. Y finalmente, cuando este calor llega al contacto con el fluido caliente, transfiere el mismo calor por convección hasta que llega a tener contacto con el último tubo. Para poder calcular el coeficiente de transferencia de calor, se debe tomar en cuenta ambos diámetros, es decir, uno interno y uno que es externo. Como se mencionaba en la anterior diapositiva, el calor en este mecanismo es transferido por convección al inicio, luego por conducción y finalmente por convección. Si analizamos esto como un circuito térmico, tenemos a tres resistencias ubicadas en serie, dos de convección a los extremos y una de conducción al centro que es de la pared. Entonces, para hallar la resistencia total, usamos la resistencia de convección interna, que sería 1 sobre el coeficiente de convección interno por el área interna, más la resistencia de conducción de la pared o del tubo. Tomando en cuenta la geometría del mismo, tenemos que es el logaritmo natural del diámetro externo sobre el diámetro interno, todo sobre 2 por pi por el coeficiente de conducción por la longitud.
Y finalmente tenemos una resistencia de convección, la cual es 1 sobre el coeficiente de convección externo por el área externa. La velocidad de transferencia de calor puede ser expresada como la diferencia de temperaturas sobre la resistencia total, que esta a su vez es igual al coeficiente total de transferencia de calor por el área superficial por la variación de temperaturas. Si eliminamos la variación de temperaturas de la primera ecuación, podemos obtener la segunda, despejando R, que vendría a ser que la resistencia es igual a 1 sobre el coeficiente total de transferencia de calor externo sobre el área externa, o todas las demás expresiones que se observan ahí. Bueno, si la pared de conducción, la pared del tubo, es muy delgada, el coeficiente se aproxima a la última ecuación, ya que tiene muy buena conductividad eléctrica al ser de un grosor pequeño. Como se puede notar, la resistencia, que es 1 sobre el coeficiente total de transferencia de calor, es aproximadamente a la suma de las resistencias de convección. Bueno, también existen tablas con el coeficiente total de transferencia de calor, como esta que fue extraída del libro Sengel, en el que tenemos el valor del coeficiente total de transferencia de calor para distintos materiales, para distintos fluidos. El coeficiente total de transferencia de calor depende mucho del área, ya que si se tiene una superficie con aletas, por ejemplo, se debe determinar su área como el área de la superficie sin aletas más el área de la aleta, solamente de la aleta. Dentro de este apartado se tiene el factor de incrustación, que es un factor que afecta al rendimiento del intercambiador de calor, ya que se debe a depósitos de sólidos que existían en el fluido caliente especialmente y se acumulan en la pared del tubo que se encarga de transferir el calor por conducción. Al estar estos sólidos acumulados en la pared del tubo, afectan la conductividad del mismo, haciendo que estos sean menos efectivos de lo que realmente deberían ser. Se debe analizar los intercambiadores de calor con su factor de incrustación por separado, ya que afectan de distinta forma por sus geometrías. Por ejemplo, para un intercambiador de calor de casco y tubos sin aletas, tenemos la fórmula de la resistencia como la podemos observar acá en el recuadro, donde tenemos que la resistencia va a ser 1 sobre el coeficiente de convección interno por el área interna, más el factor de incrustación interno sobre el área interna, más la resistencia de conducción, más la resistencia por el factor de incrustación en la superficie externa sobre el área externa, más la resistencia de convección del fluido externo. Bueno, yo les explicaré el análisis de los intercambiadores de calor. En la práctica, son de uso común y un ingeniero se encuentra a menudo en la posición de seleccionar uno que logre un cambio de temperatura específica de una corriente de fluido de gasto de masa conocido, o bien de predecir las temperaturas de salida de las corrientes de fluido caliente y del frío en un intercambiador de calor específico. Los intercambiadores de calor suelen operar durante largos periodos sin cambios en sus condiciones de operación, por lo tanto se pueden considerar como aparatos de flujo estacionario. Las idealizaciones que acaban de describirse se logran muy cerca en la práctica y simplifican mucho el análisis de un intercambiador de calor con poca desviación en la exactitud. Por lo tanto, son de uso común con estas suposiciones. La primera ley de la termodinámica requiere que la velocidad de la transferencia de calor desde el fluido caliente sea igual a la transferencia de calor hacia el frío, como se logra ver en las ecuaciones siguientes. Nótese que la razón de la transferencia de calor de Q punto se toma como una cantidad positiva y se sobreentiende que su dirección va del fluido caliente hacia el frío, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. La única ocasión en que la elevación de la temperatura de un fluido frío es igual a la caída de temperatura del fluido caliente es cuando las razones de capacidad calorífica de los dos fluidos son iguales. Dos tipos especiales de intercambiadores de calor de uso común en la práctica son los condensadores y las calderas. En ellos, uno de los fluidos pasa por un proceso de cambio de fase.
También se desarrollan relaciones similares para los intercambiadores de calor de flujo cruzado y de tubos y coraza de pasos múltiples, pero las expresiones resultantes son demasiado complicadas debido a las complejas condiciones de flujo. Según el área de los intercambiadores de calor, el más óptimo es el de contraflujo, como se puede ver en el gráfico, según el libro Sengel que tomamos como guía. Para un NTU y una relación de capacidad de C dados, el intercambiador de calor de contraflujo tiene la efectividad más alta y el de flujo paralelo la más baja. Por ende, el tubo con flujo cruzado es más efectivo que el flujo paralelo. Muchas gracias por su atención. Like and follow SolidWorks en YouTube y Borgini en Twitch.